Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a usar los siguientes datos que corresponden al número de días de zafra de algunos ingenios azucareros en la República Mexicana. Esto con la intención de generar una tabla de frecuencias con datos distribuidos en intervalos. Vamos a comenzar. Bien, ahora, para poder generar nuestra tabla de frecuencia, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de intervalo. Bien, para esto vamos a ocupar una regla que se llama la regla de Sturge. ¿Qué te indica la regla de Sturge? Bueno, básicamente te dice que el número de intervalos se representa con la letra K. Esto va a ser igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. N, ¿qué significa? N es el total de datos que tenemos aquí o el total de elementos. Bien, bueno, vamos a empezar a realizar la operación y a ir sustituyendo los datos. Por lo tanto, K, que es igual al número de intervalos, es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de... ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Aquí tenemos 63 elementos. Bien. Por lo tanto, K es igual a 1 más 3.3. ¿A cuánto equivale el logaritmo de 63? Esto es igual a 1.79. Bien, aquí lo puse entre paréntesis ya que el log de 63 está multiplicando con este 3.3 de aquí. Bien, entonces K va a ser igual. Lo primero que voy a hacer es multiplicar este 3.3 por este 1.79 y lo que me salga lo voy a sumar a 1. Bien, según la jerarquía de operaciones, primero multiplico y luego sumo con este 1. Entonces es 1 más la multiplicación de 3.3 por 1.79 y esto es igual a 5.97. Por lo tanto, K es igual a 6.97. Bien. Este sería el número de intervalos que yo tengo que generar. Sin embargo, para no meterme tanto en problemas, lo que voy a hacer es redondear para tener números enteros. Bien, entonces este 6.97 lo voy a subir a 7. Por lo tanto, la idea es generar 7 intervalos. Bien, yo puedo usar o puedo generar el número de intervalos que yo quiera, ¿sí? Sin embargo, se usa esta regla llamada regla de Sturge, ya que esta te recomienda o te sugiere cuántos intervalos tener de acuerdo al número de elementos que tengas. Bien, en este caso la regla me sugirió tener 7 intervalos. Bien, ahora, el siguiente paso es calcular lo que es el rango. Bien, para calcular el rango va a ser igual al valor máximo que tenga yo aquí menos el valor mínimo. Bien, ¿cuál sería nuestro valor máximo? Eso es igual a 208. ¿Y cuál sería el valor mínimo? Esto es igual a 101. Bien, entonces únicamente voy a realizar esa operación. Rango va a ser igual a 208, que es el valor máximo, menos 101, que es el valor mínimo. Rango va a ser igual a 107. Bien, ahora el paso 3 va a ser obtener la amplitud. La amplitud es igual al rango dividido entre el número de intervalos. Recordemos que el número de intervalos ya lo tenemos, por lo tanto amplitud es igual a R sobre K. Aquí únicamente puse lo que son los símbolos. Amplitud es igual a 107 entre 7. 107 corresponde al rango y 7 corresponde al número de intervalos. Amplitud es igual a 15.2. Bien, ahora, cuando la amplitud no sale como un número decimal, lo que se sugiere o lo que se recomienda es elevarlo al entero que sigue. O sea, si me sale 15.2, lo recomendable es elevarlo a 16. Y listo. Acabo de calcular lo que es la amplitud. Bien, para poder generar nuestra tabla de frecuencias solamente vamos a necesitar dos datos, que es el número de intervalos, que es igual a 7, y asimismo la amplitud, que es igual a 16. Bien, entonces es hora de
comenzar. Bien, entonces, ahora lo que se recomienda es ordenar todos nuestros datos del menor al mayor. Bien, entonces, recordemos que nuestro conjunto de datos corresponde al número de días de zafra de algunos ingenios azucareros de la República Mexicana. Entonces, aquí yo ya los ordené del menor al mayor para que se me haga más fácil contar durante la tabla de frecuencia. Bien, entonces aquí está nuestra tabla que vamos a generar, en donde aquí vamos a tener nuestros intervalos o nuestros números de intervalos. Recordemos que son 7 los que tenemos que generar y con una amplitud de 16. Bien, tenemos que calcular lo que es la frecuencia absoluta, lo que es la frecuencia absoluta acumulada, lo que es la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa porcentual y la marca de clase. Bien, entonces vamos a empezar a generar nuestro intervalo dependiendo a la amplitud. Entonces recordemos que el número más pequeño era 101. Bien, entonces si nuestra amplitud es de 16, entonces el siguiente límite le vamos a sumar, o va a ser la suma de 101 más 16. Bien, por lo tanto 101 más 16 es igual a 117. Ya generamos nuestro primer intervalo. Entonces ahora vamos a colocar este mismo 117 aquí abajo, le ponemos guión. Ahora 117 le vamos a sumar nuevamente 16. Recordemos que nuestra amplitud es de 16. Bien, entonces 117 más 16 es igual a 133. Este 133 lo colocamos aquí abajo nuevamente, guión. 133 más 16 es igual a 149. Este 149 lo colocamos aquí abajo. 149 más 16 es igual a 165. Este 165 lo colocamos aquí abajo, guión. 165 más 16 es igual a 181. Este 181 lo colocamos aquí abajo, guión. 181 más 16 es igual a 197 y este 197 lo vamos a colocar aquí abajo, guión, y 197 más 16 es igual a 213 y listo. No importa que el 213 se haya pasado del 208, que es nuestro dato mayor, no hay ningún problema. Siempre y cuando aquí pues se siga conservando la amplitud que sea de 16. Bien, entonces si se dan cuenta, ¿cuántos intervalos generamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tal cual como lo tenemos aquí. Bien, ahora, de la forma en que nosotros acomodamos nuestros intervalos, significa que tenemos que tomar algunas consideraciones. Bien, cuando repetimos, por ejemplo, este 117 lo estoy repitiendo abajo. Bien, y luego, por ejemplo, este 133 lo estoy repitiendo también aquí abajo. Entonces, cuando lo hacemos de esa forma, tenemos que poner un corchete de este lado y un paréntesis de este lado, terminando con un corchete hasta el último, o en el último número que tenemos, terminando con un corchete. ¿Por qué? ¿Qué significa este corchete y estos paréntesis? Significa que el número que está al lado del corchete sí lo vamos a tomar en cuenta en esta fila. Bien, y en este caso el número que está al lado del paréntesis no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué significa? Que en nuestra frecuencia absoluta, que es el número de elementos que vamos a tener en este intervalo, vamos a tomar únicamente del 101 al 116. El 117 no lo vamos a tomar en cuenta. Pero entonces, si hubiera un 117, ¿dónde lo vamos a tomar o dónde lo vamos a escribir? Pues aquí abajo. Bien, aquí tenemos el 117, aquí sí lo vamos a tomar en cuenta. O sea que si acá arriba en nuestros elementos tenemos un 117, no lo vamos a tomar en cuenta aquí en esta fila, sino en
la segunda. Bien, lo mismo pasa con el 133. Como el 133 está al lado de un paréntesis, no lo vamos a tomar en cuenta en esta fila, sino en la tercera. Bien, en donde está el corchete. Entonces aquí solamente vamos a tomar en cuenta del 117 al 132. Bien, entonces todos los números que se encuentran al lado de corchete sí los tomamos en cuenta, y los que se encuentran al lado de paréntesis no los vamos a tomar en cuenta, sino hasta la segunda o la tercera fila, dependiendo en donde estén. Bien, ahora vamos a empezar a calcular nuestra frecuencia absoluta. ¿Cuántos elementos tenemos del 101 al 116? El 117 no lo tomamos en cuenta, sino hasta abajo. Tenemos 3 elementos. Bien, aquí lo estoy poniendo, o sea, el 101, 112 y 116. El 122 ya no, porque ya se pasa de 116. En nuestra segunda fila vamos a contar cuántos elementos tenemos del 117 al 132. Bien, ya no al 133. Y aquí tenemos 3 elementos. Igual, voy a escribir aquí 3 elementos. ¿Cuántos elementos tenemos de 133 a 148? Recordemos que el 149 lo vamos a tomar en cuenta, pero aquí abajo, bien, en la cuarta fila. Entonces, de 133 a 148 elementos tenemos un total de 1, 2, 3, 4, más 10, son 14, y 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tenemos 21 elementos. Bien, ahora, ¿cuántos elementos tenemos de 149 a 164 elementos? Tenemos un total de, si contamos todos estos que subrayé aquí de anaranjado, tenemos un total de 18 elementos. Bien, ¿cuántos elementos tenemos de 165 a 180? Tenemos un total de, vamos a ver aquí, según los colores, 1, 2, 3, 4, 5, más 9 que tenemos aquí, son 14. Bien, entonces aquí voy a escribir el número 14. ¿Cuántos elementos tenemos de 181 a 196? Este 197 lo voy a tomar en cuenta, pero hasta acá abajo tenemos un total de 2 elementos. Aquí lo subrayé con verde. ¿Y cuántos elementos tenemos de 197 a 213? Pues solamente tenemos 2 elementos. Bien, y listo. Lo escribo aquí. Ahora sí, ya calculamos nuestra frecuencia absoluta según nuestros intervalos. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. El primer valor que voy a poner en esta casilla es el primer valor que aparece en la frecuencia absoluta, o sea, este 3. Bien, posteriormente voy a sumar este 3 más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, o sea, 3 más 3 es igual a 6. Luego voy a sumar este 6 más la frecuencia absoluta del tercer intervalo, o sea, 6 más 21 es igual a 27. Ahora voy a sumar 27 más el valor de la frecuencia absoluta del cuarto intervalo. 27 más 18 es igual a 45. Ahora voy a sumar 45 más la frecuencia absoluta del quinto intervalo. 45 más 14 es igual a 59. Ahora voy a sumar 59 más la frecuencia absoluta del del sexto intervalo. 59 más 2 es igual a 61. Ahora voy a sumar 61 más la frecuencia absoluta del séptimo intervalo. 61 más 2 es igual a 63. Y listo. Ya calculé la frecuencia absoluta acumulada. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Para esto únicamente voy a dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. Bien,
¿cuál es el total de datos o de elementos que tengo aquí? Esto es igual a 63. Bien, entonces, la frecuencia relativa del primer intervalo va a ser igual a 3 entre 63 y esto es igual a 0.04. Bien, la frecuencia relativa del segundo intervalo es igual a 3 nuevamente entre 63 y esto es igual a 0.04. La frecuencia relativa del tercer intervalo es igual a 21 entre 63 y esto me da 0.33. Bien, la frecuencia relativa del cuarto intervalo es igual a 18 entre 63 y me da un resultado de 0.28. La frecuencia relativa del quinto intervalo es igual a 14 entre 63 y me da un resultado de 0.22. La frecuencia relativa del sexto intervalo es igual a 2 entre 63 y me da como resultado 0.03. Y por último, la frecuencia relativa del séptimo intervalo es igual a 2 entre 63 y me da un resultado de 0.03. Y listo, ya calculamos la frecuencia relativa. Bien, ahora vamos a calcular lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y es lo mismo, para poder calcular este dato, lo único que vamos a hacer es dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de elementos, que es igual a 63. Bien, entonces comenzamos con el primer intervalo. Entonces dividimos 3 entre 63 y esto va a ser igual a 0.04. Para el segundo intervalo dividimos 6 entre 63 y esto va a ser igual a 0.09. Para el tercer intervalo dividimos 27 entre 63 y esto es igual a 0.42. Para el cuarto intervalo dividimos 45 entre 63 y esto va a ser igual a 0.71. Para el quinto intervalo dividimos 59 entre 63 y esto va a ser igual a 0.93. Para el sexto intervalo dividimos 61 entre 63 y esto va a ser igual a 0.96. Y para el séptimo intervalo, pues 63 entre 63, esto es igual a 1. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. Para calcular este dato, únicamente vamos a multiplicar la frecuencia relativa. Aquí tenemos todos los datos por cada intervalo y esto lo vamos a multiplicar por 100. Bien, o sea, para calcular la frecuencia relativa del primer intervalo, que es igual a la frecuencia relativa es igual a 0.04. Para calcular la frecuencia relativa porcentual, únicamente multiplicamos este dato de aquí por 100. Bien, o sea, 0.04 por 100 es igual a 4. Para el segundo intervalo lo mismo, 0.04 por 100, esto es igual a 4. Para el tercer intervalo, 0.33 por 100, esto es igual a 33. Para el cuarto intervalo, 0.28 por 100, esto es igual a 28. Para el quinto, 0.22 por 100, esto es igual a 22. Para el sexto, 0.03 por 100, esto es igual a 3. Y lo mismo para el séptimo, 0.03 por 100 y esto es igual a 3. Y listo, ya calculamos la frecuencia relativa porcentual. Bien, y ya para terminar, lo único que vamos a hacer es calcular lo que es la marca de clase. Bien, ¿cómo calculamos la marca de clase? Aquí tenemos la fórmula. La marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior y esta suma la vamos a dividir entre 2. Bien, entonces, ¿cómo sabemos cuál es el límite inferior y el límite superior? El límite superior, pues aquí tenemos los datos. Bien, o sea, aquí tenemos cada intervalo. Nuestro primer intervalo es 101-117. Bien, entonces nuestro límite inferior va a ser igual a 101 y nuestro límite superior es igual a 117. Entonces, para calcular la marca de clase del primer intervalo vamos a sumar 101 más 117
y esto lo vamos a dividir entre 2. Bien, y esto me da un total de 109. Lo mismo hacemos para el segundo intervalo, 117 más 133, y lo que nos dé lo dividimos entre 2 y esto me da 125. Lo mismo para el tercer intervalo, 133 más 149 y esto lo dividimos entre 2 y me da 141. Lo mismo para el cuarto intervalo, 149 más 165 y lo que me dé lo divido entre 2 y esto me da un resultado de 157. Lo mismo para el quinto intervalo, 165 más 181 y lo que me dé lo voy a dividir entre 2 y esto me da un resultado de 173. Bien, hacemos lo mismo para el sexto intervalo, 181 más 197 y lo que me dé lo voy a dividir entre 2 y esto me da un resultado de 189. Y por último, para el séptimo intervalo, 197 más 213 y lo que me dé lo voy a dividir entre 2 y esto me va a dar un resultado de 205. Perfecto, y es así como se genera una tabla de frecuencias agrupados por intervalo con los datos de, con el número de días de zafra de algunos ingenios azucareros de la República Mexicana. Bueno, si te gustó el video, suscríbete a este canal educativo y dale me gusta. Bien, que tengan un excelente día y saludos a todos.